Santos a Dios. Bueno, ahí estamos arreglando problemas de conexión. Estamos medio mal con la conexión de Wi-Fi. En definitiva, vamos a darle puntapié inicial a esto porque claramente va a quedar grabado. Así mismo lo vamos a estar compartiendo para aquellos que quieran interesarle. Mi punto específico es hacer 3 clases de interpretación de los textos bíblicos. Es muy fácil, pero a la vez un poco complejo. Valga la redundancia que ojalá llegue con el horario para poder explicarlo. Son las 10 y no sé cuánto. Bendito sea el nombre de Dios. Y igual andan comenzando y dando el punto inicial de esto. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cómo interpretar la Biblia? Es una pregunta que hoy en día la mayoría no lo puede interpretar. Bien, yo quiero decirle, antiguamente la mayoría de las personas lo que hacían era interpretar la Biblia, pero tal cual está. No sé si tú me estás entendiendo. Interpretaban la Biblia con el contexto que se encontraba y te predicaban tal cual la Biblia así. O sea, no había ningún argumento, era solamente lo leo, se lo comparto a la iglesia y a su nombre, y listo. Ahora, mis hermanos, con todas estas metodologías de la teología hermenéutica, de la interpretación de texto, la exégesis y dije que tantas cosas más, podemos comprobar cómo se puede interpretar un texto de forma correcta. Y ahí es donde yo quiero centrarme en cómo interpretarlo de manera correcta. Bien, para esto, mis hermanos, yo quiero decirles algo muy importante. Ya tengo acá mi libro de apuntes, en lo que me están viendo. La hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar y nos brindan las interpretaciones. Bien, por ejemplo, la hermenéutica tiene un análisis histórico, tiene un análisis cultural, gramatical, te permite saber de lo que tú estás predicando y no solamente de las cosas que a ti te parecen. Ahora, dentro de la hermenéutica se encuentra lo que es la exégesis. La exégesis es la aplicación de estas reglas. O sea, si tú haces la exégesis, lo que te hace es poner en práctica todas las reglas que tiene para tú poder explicar el texto bíblico tal cual lo dice. Porque, óigame, mira, cuando uno escribe una carta, valga la redundancia, que puede ser cualquier persona, lo escribe para explayar lo que la persona quiere y que la otra persona que lo va a leer pueda entender lo mismo. Esto me hace acordar mucho cuando el Chavo del Ocho, bendito sea Dios, en una ocasión la Chilindrina escribe una carta y se la envía a su padre, don Ramón. Y el Chavo lo que hace es literalmente lee la carta, pero no la lee conforme a cómo está escrita, sino a como a él le parece. Es muy cómico, muy gracioso y hoy en día esta aplicación, o mejor dicho, esta mala lectura, esta mala interpretación está pasando en nuestros tiempos actuales. Ya la gente lee la Biblia y piensa que dice eso, pero en realidad no dice eso. Véase que ahora después vamos a tocar un tema muy importante y vamos a meternos en lo que es Biblia. Entonces, lo que hace la exégesis, yo quiero decirle que eso, que extrae desde fuera, o sea que la exégesis lo que hace, extrae desde adentro de la Biblia, desde adentro de la Biblia, el contexto original, los pone para que usted lo pueda entender. Pero lo contrario a la exégesis es la eisegesis. O sea, es un juego de palabras tremendo, que empieza con eisegesis. La eisegesis es todo lo contrario. La eisegesis es mi mente. Es lo que yo pienso, es lo que a mí me parece que dice así. Esa es la eisegesis. Y la eisegesis está aquí dentro y es lo que a ti te parece y por eso muchas veces malinterpretamos los textos. Por eso sáquese eso, que eso es eisegesis, que la mayoría dice yo pienso, me parece, y no es como tú piensas, no es como a ti te parece, sino como dice la palabra y la forma correcta de poder interpretarlo. Dicho esto,
Vamos a una aplicación gramatical muy simple. Lo voy a hacer de manera muy simple, nada complejo, muy fácil para que usted pueda comprender realmente que se puede interpretar el texto de manera correcta. Incluso lo puede hacer la persona que recién está comenzando a leer la Biblia para comprenderlo de manera clara. Yo quiero darle 6 puntos, o mejor dicho, 6 palabras. La primera es qué. La segunda es quién. La tercera es cómo, cuándo, dónde y por qué. Si usted la anota, anótelo por favor, porque esto tiene mucha importancia. Anótelo y póngalo en práctica. Son 6 puntos que usted lo tiene que tener escrito a la hora de leer la Biblia. Sí, claro está que aquel que te falta de conocimiento, pídale a Dios conocimiento. De eso estamos muy seguros. Pero el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué tiene que estar a la hora de querer comprender un texto. Bendito sea el nombre de Dios. Y estos 6 puntos o estas 6 palabras las tienes que aplicar al texto que tú estás leyendo. Pero para eso, mis queridos hermanos, nos vamos a pasar a Tercera de Juan, en la carta de Juan. Tercera de Juan, del 1 al 4. Valga la redundancia, que no sé dónde está mi Biblia, pero ahí seguimos. Bueno, creo que he perdido mi Biblia. Sinceramente estoy haciendo muchas cosas y mire el horario. Por eso claramente tengo este horario. Aguárdeme 5 que vuelvo. Bien, regresamos. Tenemos la Biblia en mano, el libro de Juan, Tercera de Juan. Este texto es muy entendido, mal interpretado siempre de una u otra forma, porque siempre la gente piensa y dice, esto me parece a mí, esto creo que es así y yo creo que Dios quiere bendecir así. Y valga la redundancia que yo siempre digo, a veces no habló Dios, a veces simplemente fueron los apóstoles, como el apóstol Pablo que dijo, esto no proviene de Dios, sino que es a mi parecer, dice. Oiga bien, bendito es el nombre de Dios. La tercera carta de Juan, que nos dice así, tercera carta de Juan, capítulo 1, que dice, el anciano Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La mayoría de las personas siempre malinterpreta este texto para decirle Dios quiere que tú seas prosperado y que también prospere tu alma y di que tantas cosas, ¿no? O sea, vea que ya desde entrada hay una mala interpretación en esto. La mayoría, seguro que te han predicado en algún momento así, Dios quiere que bendiga, Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir tu alma, Dios va a bendecir tu finanza y di que tanta cosa y al final no pasó. Bueno, personas que predicaron así, valga la redundancia, yo digo esto que sinceramente le faltó más comprensión de textos. Ahora, si usted se anotó los 6 puntos que yo le di al inicio, qué, cuándo, por qué, dónde, lo vamos a aplicar aquí. Pero para esto vamos a hacer una comprensión de la lectura de todo. Bendito es el comienzo desde el versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en verdad. No tengo yo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en verdad. Oiga, tremendo. Para esto vamos a aplicar las reglas gramaticales que le he dejado. Ahora, escuche bien. Libro de Juan, que nos dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahora, si yo le predico a la congregación que Dios quiere que a todo el mundo lo prospere,
ya estoy fracasando en el mensaje. Directamente, acérrimamente, estoy fracasando en el mensaje que se quiere dar a entender. Oiga, escuche bien lo que yo le voy a decir. Ahora, tengo que aplicar las normas gramaticales a este texto. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo inicio desde el punto número 1? Primeramente, tenemos que entender de qué nos habla el texto. Si nos centramos en el texto número 2 y leemos todo el contexto original, que no es mucho, muy poquito, ¿cuál es el punto central? ¿Cuál es el núcleo central? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, los puntos cabales para esto es prosperidad y salud. Lo que se está hablando en la carta es prosperidad y salud. Ok, esos son los dos puntos importantes que tenemos hasta ahora, que es la prosperidad y la salud. Bien, ahora vamos a aplicar el qué. O sea, ¿qué es el punto central de esta carta? ¿Cuál es el punto central? O sea, ¿quién lo escribe ahora? ¿Y hacia quién se lo escribe? ¿Quién escribe la carta? El apóstol Juan. ¿Y a quién se escribe la carta? Oiga bien, porque ya estamos aplicando en este tiempo, ahora estamos aplicando lo que son las normas gramaticales. Si usted se lo escribió, escríbalo en un papel, igualdelo y téngalo ahí, que el primero es que, ¿de qué se habla el texto? ¿De qué habla el texto original? De salud y prosperidad, de prosperidad y salud. Habla de eso. Ahora, ¿quién habla? ¿Quién escribe la carta y hacia quién va dirigida? En este caso, el que escribe la carta es el apóstol Juan. ¿Y a quién se la va a dirigir? A Gayo, el anciano. Oiga bien, escuche. Ahora, el punto número 3, ¿cómo? ¿Cómo le comunica, bendito sea el nombre de Dios, este mensaje? ¿Cómo le comunica este mensaje a Gayo? ¿Cómo le llega la comunicación? Bien, para los que están conectando, seriamente, los que están ahí, yo le digo que estamos interpretando la Biblia, aplicación igual, y que todo va a quedar grabado, supongo. Así que sigo de una u otra manera. ¿Cómo se le hace llegar esa carta? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le hace entender? Y ya lo dije, ¿cómo le hace entender Juan a Gayo que le está hablando? ¿Por medio de qué? De una carta. Ok, por medio de una carta, que es la tercera carta de Juan. Si bien este mensaje, o sea, la carta, los eruditos, los más entendidos, lo escribieron en el siglo, mejor dicho, en el año 85 al 100 después de Cristo. Tenemos que entender que ya el apóstol Juan y el anciano Gayo literalmente son personas de edad avanzada, no son jóvenes, no tienen 30 años, no tienen 40. Calculo yo que deben tener unos 70, 80, 90 años entre eso. Es un dato muy importante que tú tienes que saber si quieres tener una predicación pura, predispuesta, llena, abundante, que realmente tenga el sazón. Ahora, ¿dónde fue escrita? El apóstol Pablo, y esto sí lo aclaro, que el apóstol Pablo salió de Palestina y se fue a Efeso. O sea, bueno, eso es lo que nos dice la literatura, ¿no? Literalmente. Y también tenemos que entender que Gayo, el anciano Gayo, estaba en Efeso, en la iglesia de Efesio. Entonces, de una u otra forma podemos decir que la carta fue escrita en Efesio y llegó hasta Gayo en otro lugar que estaba en Efeso. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el anciano Gayo, ¿qué estaba haciendo? Dice, al anciano, dice. O sea que Gayo, el anciano Gayo, estaba a cargo de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. El anciano Gayo tenía el deber como pastor, como anciano, de predicar, de evangelizar, de llevar al frente la obra. En Efeso.
Ya tenemos datos importantes. Estamos analizando el texto. Sigo. Ahora el por qué. Tenemos que aplicar estos puntos importantes. El por qué. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué se escribe esta carta? ¿Por qué el apóstol Juan escribe la carta a Gallo? ¿Por qué? O sea, vea, ¿por qué la escribe? ¿Cuál es el motivo por el cual el apóstol Juan escribe esta carta a Gallo? O sea, vea. Yo le quiero decir, el verso 3 nos dice muy claro, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andabas en verdad. Ese es el por qué Juan escribe la carta. O sea que Juan escribe la carta porque vinieron hermanos hacia Juan y le dijeron, mira, el anciano Gallo en la iglesia de Efeso es un ejemplo, guarda la verdad y se mantiene en la verdad del evangelio. Entonces el apóstol Juan dijo, wow, acá tengo que hacer algo. Acá tengo que felicitar a alguien que realmente se mantenga en la palabra de Dios. O sea, vea cómo estamos analizando, si mal no recuerdo son 4 versículos, son 4 versículos. Y mire cómo estamos analizando en profundidad este texto. Por eso es importante que usted tenga, a la hora de aplicar estos textos, los tenga a mano estas palabras importantes. O sea que el motivo por el cual se escribió era para felicitar a Gallo, al anciano de la iglesia de Efeso. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ya me dirán si se está escuchando bien o no, porque yo no me escucho. Tengo conectado esta cosa ahí y no lo puedo escuchar. Ahora, vamos a analizar acérrimamente todo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto ahora? Juan desea, ¿qué es lo que desea? Salud y prosperidad. ¿Para quién? Para Gallo. Para Gallo desea. Para su amigo Gallo. ¿Y cómo se lo hace saber? ¿Cómo es que se entera su amigo Gallo de estos saludos, de esta felicitación? ¿Por medio de qué? De una carta. Véase que el apóstol Juan no tenía un celular, no tenía una paloma, no, una carta. Por algo dice la tercera carta de Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando se escribe en el año 85, 100 después de Cristo, o sea que se escribe después de Cristo esta carta, véase. Muy importante esto. ¿Y dónde fue escrita? Fue escrita en Efeso. Santo es el nombre de Dios. ¿Por qué fue escrita también? ¿Por qué esta carta fue escrita? Para destacar la verdad. Gallo se ha mantenido en la verdad y ha defendido la verdad. Como el pastor, como el anciano, como el misionero de la iglesia de Efeso, la gente dio testimonio de que él predicaba la verdad. Eso es el contexto de esta historia. Valga la redundancia, que parece difícil, pero es muy fácil. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo lo puedo aplicar hoy en la actualidad, en pleno siglo XXI? ¿Cómo puedo yo aplicar este texto? ¿O cómo lo puedo predicar en la iglesia? Bueno, primero que nada yo quiero decirle esto, que yo no estoy enseñando a predicar de ninguna manera. Si tú tienes el deseo de querer predicar, yo estoy enseñando a cómo interpretar el texto. Y valga la redundancia que ya nos dimos una idea de cómo. Ahora, si uno quiere predicar en lo que es su iglesia, el ministerio o lo que fuese, o dar un devocional o algo, yo le doy un consejo, que ora a Dios, que busque la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dé el mensaje escondido, que Dios lo ilumine para que usted pueda ser de bendición. Porque si no, usted lo expresa así tal cual está y va a ser muy mecanizado, o sea, va a ser muy estructurado, la gente lo va a entender, pero la prédica que usted quiere no va a tener ningún resultado. Entonces, la predicación o la exposición que se va a hacer, o que pretende tú hacer, mejor dicho, tiene que ver en base a esto. Tiene que ver en base a eso. No se puede salir, yo no me puedo salir del contexto. Ahora, es una historia de dos amigos que el apóstol Juan se enteró por medio de
del testimonio de otras personas que le fueron a contar, que le fueron a decir, Gallo, el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia, el misionero de la iglesia, el que cuida la verdad, es un hombre hospitalario. Ya vemos en el versículo 5, dice, elogio de la hospitalidad de Gallo. Es muy importante que nosotros leamos siempre todo el contexto, no importa si es largo, pero que lo leamos por un hecho de que nosotros vamos a comprender de qué está hablando. Bendito es el nombre de Dios. Y Juan asimismo escribe en el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Véase qué importante es esto. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, uno podría adornar más si quiere predicar esta historia. Ya es personal. Si uno no quiere adornar, pues lo puede adornar y podría hacer así. El versículo 2 dice, amado amigo, yo deseo, y esto sería más como una predicación ahí. Mire, yo le voy a dar un ejemplo ahora para que comprenda que una vez que usted ya interpretó el contexto, ya le dio a entender a la gente el contexto, ahora usted cómo puede ir desarrollándolo de forma personal. Y el versículo 2 dice, amado, yo deseo. Y ahí usted podría decir, y yo sé que estás ya anciano, amigo mío, amado mío, y yo deseo que tú seas prosperado. Bendito sea el nombre. Ahí ya le puede agregar un poco más de palabra personal. Yo la verdad que yo lo dejo pasar. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan le habla de salud y prosperidad porque quiere, bendito sea el nombre de Dios, destacar algo de Gallo. O sea, Juan está hablando en esta carta para destacar algo. ¿Qué es lo que quiere destacar el apóstol Juan? ¿Qué es lo que quiere destacar? Lo que quiere destacar el apóstol Juan está en el versículo 3, que dice, dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en verdad. Y si usted, ya le dije, si usted quiere predicar a estos versículos, lo va a adornar un poquito más para que tengan un poquito más de volumen. O sea, yo no quiero decir que le agregue, sino que usted a la hora de predicar puede explayarse, puede soltarse un poquito más. Porque esto es aquello que quieren realmente predicar o que realmente quieren comprender la palabra. Bendito es el nombre de Dios. Entonces, versículo 3. Podríamos decir de esta manera. Yo lo tengo en la Biblia y podríamos decir así para darle un más adorno. Versículo 3. ¿No? ¿Cuánto me alegra cuando vinieron los hermanos a decirme que eres un fiel servidor de la verdad? Tú predicas la verdad de las escrituras, tú defiendes la verdad, tú no la agregas, tú no la quitas, amigo mío. Por eso yo te felicito, porque eres una persona que realmente cuida la verdad y anuncia el evangelio sin quitarle ni agregarle ese evangelio de salvación. Bueno, eso ya le estamos agregando, pero vea, el contexto es ese. Un amigo enviándole una carta a otro. Ahora, esta palabra, versículo 3, amado, yo sé que tú seas prosperado. ¿A quién va dirigida? Tururún, tururún, tururún. ¿A quién va dirigida? ¿Va dirigida para todo el pueblo? Óigame, y la mayoría va a decir, sí, pero la palabra de Dios es para todo. No, porque estamos interpretando de manera teológica correctamente con la hermenéutica. Esta es la forma correcta de aplicar el texto. Vea, es la forma correcta de aplicar el texto. Porque si yo digo, amado, yo deseo que tú seas prosperado, y yo digo en mi prédica, o mejor dicho, en mi exposición, toda la iglesia tiene que ser bendecida porque así dice la palabra, fracasé como predicador. ¿Por qué? Porque esta carta está dirigida hacia una persona. Juan escribe esta carta para su amigo Gallo. ¿Por qué? Porque él se mantenía en la verdad. Ya prediqué el contexto.
Ya prediqué el contexto, la mayoría ya entendió de qué trata la historia, ¿no? Véase, de qué trata la historia, ya lo sabe, la mayoría que está aquí ya lo sabe, ya prediqué el texto. Ahora, la gran pregunta mía es, ¿cómo puedo aplicar estos versículos a nuestra vida? O sea, ¿cómo yo, si quiero predicar, cómo los puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar a la vida de los creyentes hoy en pleno siglo XXI? ¿Cómo lo puedo aplicar hoy en día? ¿Cómo lo puedo aplicar? Tururún, tururún, tururún. Es una incógnita grande. ¿Cómo los puedo aplicar a mi vida? Óigame, porque si yo le digo a todo el mundo en mi predica, Dios quiere que lo bendiga, Dios quiere que lo prospere, tanto así como tu alma prospera, y Dios te va a dar prosperidad, y di que Dios prosperidad, y cuando tú te pones a analizar el texto, Dios no le dice a todo el mundo eso, y tampoco le dice Dios a nadie. Pero mira, si tú quieres tomar el versículo y lo quieres predicar de manera correcta, tú tienes que dar las condicionantes de cómo es que tú vas a prosperar. Óigame bien, de cómo tú vas a prosperar. Uno va a prosperar en Dios, uno va a prosperar como prosperó Gallo si se mantiene como el anciano Gallo. Si nos mantenemos en la verdad de las Escrituras, si nos alejamos del pecado, y si somos defensores de la palabra de Dios, defensores de Jesucristo y obedientes a su palabra hasta el final, ahí yo te podría decir que Dios va a prosperar tu salud y Dios va a prosperar, bendito sea el nombre de Dios, tu alma. Ahí yo podría decirte recién, vea. Santo es el Cordero de Dios. Entonces, ¿podemos pedir prosperidad? Claro que sí, siempre y cuando andemos como Gallo. Ahora voy a hacer una breve exposición de una prédica para que tú comprendas y aplicar todo esto. Ya prediqué el contexto. Ahora yo voy a predicar esto. Voy a hacer una prédica para que tú comprendas breve. Dios mío, espero que sea breve porque si no... vamos a poner así, Dios me lo bendiga, mis hermanos, no sé, sacamos esa parte. En el año 85 al 100, habían dos amigos ancianos, uno llamado Juan, de gran renombre, que ha conocido a nuestro amado Jesús, pero él se encontraba excluido, se encontraba afuera de la ciudad de Israel, se encontraba en Efeso, escribiéndole la carta a su amigo anciano Gallo. ¿Por qué le escribía esta carta? Porque era un hombre que mantenía la palabra de Dios, porque era un hombre que tenía palabras, que no se dejaba engañar ni que engañaba a nadie. Era un hombre tan hospitalario, bendito sea el nombre de Dios, que la gente daba testimonio de la hospitalidad de este pastor. Incluso este pastor velaba por sus ovejas, tanto así que tomaba a las personas que se encontraban en la calle y les daba alimentos. Ahora, el apóstol Juan ya no era un jovencito, ya dejó de ser un joven. Ahora el apóstol Juan, en su vejez, yo supongo que 80, 90 años, le escribió una carta porque escuchó todas las buenas obras que hizo su amigo anciano Gallo, el cual estaba a cargo de la iglesia de Efeso. Entonces él dijo: cuánto quiero que tú seas prosperado, cuánto quiero que tú tengas salud, cuánto quiero que tú seas prosperado en todo, porque yo he escuchado buen testimonio de ti. Ahora, mi hermano, ahí es cuando el apóstol Juan pide, escuche y óigame bien, pide a Dios que lo bendiga con buena salud y que también prospere su alma. Pero la condicionante para poder ser bendecido de esta manera y apoderarnos de la palabra en el libro de Juan capítulo 2 es andar en verdad.
Bendito sea el nombre de Dios. Ya hay personas que están siendo prosperadas y que lo sienten dentro de su corazón. Hay personas que sienten que están siendo prosperadas porque están andando en el camino de Dios. Y hay otros que no sienten nada porque realmente no andan a la verdad de la palabra. Santo es el nombre de Dios. Y terminamos diciendo, hermanos, vamos a orar. Dios mío, es fácil pareciera, ¿no? Pero es solamente cuestión de práctica. Ese ejemplo de una predicación yo la podía haber expuesto mucho más, incluso y hubiera agregarle más, pero mire, por un tema del tiempo no lo hago. Pero mire, la palabra, tercera de Juan, yo deseo que tú seas prosperado. ¿A quién se lo dice? A su amigo. ¿Y para quién es? Para aquellos que se mantienen en la verdad. Véase que esta es la manera correcta de interpretar un texto. Ahora sepa que si usted quiere aprender más, yo voy a seguir haciendo vivos, o si Dios me permite voy a estar en otra plataforma. Bendito sea el nombre de Dios. Para poder interpretar estos textos. Es muy importante que la gente sepa interpretar los textos, o aquellos que prediquen, mejor dicho, que interpreten textos. Porque si una persona viene y te dice, Dios quiere sanar a todos, y hay personas que no son sanadas, entonces va a decir, eres un mentiroso, la palabra miente. No, Dios no quiere sanar a todos, porque esta palabra no iba para todos, iba solamente para una persona que tenía atributos de guardar la palabra de Dios. Incluso, si yo digo, Dios quiere sanar a todos, voy a hacerme mentiroso, porque Dios no quiere sanar a todos. El apóstol Pablo le dijo 3 veces en oración al Señor, que quite el aguijón, o sea, que lo sane, pero Dios quiso, Dios no lo sanó. Dios no lo sanó. O sea, vea, entonces, hay que interpretar bien el texto, hay que tener una comprensión de la lectura y hay que analizar. Los 5 puntos, o mejor dicho, los 6 puntos que yo te di era qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y esos puntos los tienes que aplicar si tú quieres predicar, claro está, al siglo actual. Lo tienes que traer al siglo actual. Santo es el nombre de Dios. Yo creo que, no sé si me falta otra cosa, pero por el horario, yo sinceramente tengo que hacer más cosas. Ya en breve me voy y ya voy terminando. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que van a estar compartiendo y no, en definitiva creo que todo queda guardado. La condicionante de esto, de poder predicar y de enseñar estas cosas, si mal no recuerdo, había visto un estado de un muchacho que dijo que hoy en día los predicadores hacen showcito, los predicadores de hoy en el tiempo actual ya no predican la palabra de Dios, sino que realmente andan, ¿cómo que dice la palabra? Desvariando. Y es una realidad, mire, que el que tiene posibilidades de poder estudiar teología bíblica, que lo haga, y aquel que no, como yo digo, que lea la Biblia en profundidad y que le pida a Dios sabiduría, entendimiento y que se mantenga como gallo, protegiendo la palabra de Dios. Mire, yo le digo esto sin ánimos de ofender a nadie, pero hay gente que no sabe predicar, que solamente busca el emocionalismo. Yo te digo esto. Si tú quieres predicar, aplica este contexto que te di. ¿Por qué se escribe esto? ¿A quién se le escribe? ¿Cuándo se escribe? Tiene que hacerte cada vez que tú quieras leer, pregúntate esto. ¿Qué quiere decir? Incluso yo te doy un consejo, puedes tomar otra versión de la Biblia, por ejemplo, la Dios hablanos hoy, o la Nueva Traducción Viviente, que son un lenguaje actual. No cambia la Biblia, no cambia el contexto original, sino que cambia la definición de palabras nomás. O sea, si el libro de Tercera de Juan te dice que el apóstol Juan felicitó a Gallo por guardar la verdad, en la Nueva Traducción Viviente te va a decir lo mismo, solamente que te lo va a decir con una lengua actual.
No te lo va a decir de otra manera, solamente te lo va a traducir a la lengua moderna que tenemos hoy y eso te va a hacer de más entendimiento, porque aquí hay palabras que, bueno, claramente son un poco difíciles de comprender. Por ejemplo, regocijé, ¿no? Uno actualmente ya no sabe lo que es regocijarse, valga la redundancia, que los cristianos sí, hay algunos amigos que no. Yo les digo amigos a las personas que no son cristianas. Entonces regocijarse puede ser que no lo conozca. Entonces es necesario que tú comprendas la Biblia al 100%. Y bueno, ya me voy, espero que les sea de bendición. Y bueno, si esto no queda guardado, yo quiero decirle así que voy a hacer otro video explicando más detalladamente. Hoy me agarró la noche, estoy cansado, estuve haciendo un millón de cosas. Pero bueno, a Dios sea la gloria. Sí, esto fue Tercera de Juan, una historia muy linda. Ya si Dios permite, próximamente vamos a hacer lo que es, ahí no me sale la palabra. Sí, contexto cultural. Vamos a aplicar el contexto cultural de Israel, porque debemos entender la cultura de Israel para entender la Biblia y entender la historia de Israel para entender la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Génesis, si me no recuerdo, Abraham pone la mano bajo el muslo, Dios mío, bueno, no recuerdo, pero se pone la mano bajo el muslo y uno hoy en día, si hace eso, lo va a tomar con una persona que está invadiendo la intimidad de la persona. Pero yo quiero decirle esto, que en Israel esas son culturas hebraicas que la mayoría debe saberlo. Igual que esta que yo le dije, hay muchas más y es necesario saber para poder comprender la Biblia. Por ejemplo, Sara no podía tener hijos, entonces Jacob tiene hijas con Lea, y eso no quita que en el tiempo actual una persona pueda tener una o dos, tres mujeres, sino que eso es cultura hebrea. Si una mujer no puede darle hijos a sí mismo, esta mujer en breve que no puede dar hijos, le puede dar su sierva. Y eso es cultura. Hoy en día nosotros no lo podemos aplicar aquí porque claramente si algo contraproducente de una manera tremenda. Así que vea, ya si Dios permite, ya me voy para la próxima. Cultura hebraica. Toda la cultura. Y también vamos a seguir interpretando textos porque es muy importante y vamos a ver textos que te han predicado mal y aquí lo vamos a desarrollar de buena manera. Así que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Soy su amigo y hermano Fernando.